Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback. Y semana tras semana, el ritmo de la información va teniendo distintos tenores y distintos focos. Y yo le voy a pedir al señor director si podemos pasar la primera imagen, porque con la primera imagen que vamos a ver ya en instantes, ¿quién se llevó la marca esta semana que transcurrió? Y la marca se la llevó el Chiquitapia. Digo la marca Chiquitapia por lo que ocurrió con estudiantes que fueron recibidos de espaldas, la brujita Verón, etcétera, etcétera, hasta que recogió el guante el presidente Javier Milei. Dicho todo esto, la cual hay una connotación política también vinculado con el Chiquitapia, pasamos al segundo escenario. Parecía que todo venía por ese lado, pero ya el presidente de la Nación empezó a marcar agenda. Y cuando digo a marcar agenda, y lo tenemos al presidente de la Nación, me corro acá un poquito, cuando empezó a marcar agenda, dijo, el día 5 van a conocer las características que va a tener la reforma laboral para esta modernización laboral. Escenario número 1, que en la segunda parte del programa le vamos a preguntar a una referente del sector PYME, del sector metalúrgico, cuál es su punto de vista. No es el único escenario, pero sin embargo también es muy importante analizarlo. Cuando digo esto, también hay otro tema que está vinculado a la competitividad de las empresas. Por ejemplo, las declaraciones del presidente de la Unión Industrial Argentina, Rapalini, que dijo, más allá de todo el escenario económico, más allá de la apertura de las importaciones, nosotros estamos menos competitivos que Brasil porque tenemos un 30% más de costos vinculados a la carga tributaria. Dicho todo esto, para poder ser competitivo en el exterior. Y sí, pasamos a la próxima imagen porque les dije, día 5 va a comentar y notificar la reforma laboral, pero también vamos a conocer en el transcurso de la misma semana, si vemos las imágenes, el acuerdo que tuvo con Estados Unidos, estos términos de reciprocidad. Ahí lo vemos a Donald Trump, que en un escenario complejo antes de las elecciones fue el salvataje, fue mediático, fue político, fue económico, bueno, lo sabremos cuando salgan a dar a conocer el acuerdo de libre o no, de libre comercio, de facilidades extendidas, de swap, de reducción de aranceles, cuando lo comente en el mes de diciembre el presidente de la Nación. Y seguimos con el vuelco de página y sí, a partir de ahí, reforma laboral, acuerdo con Estados Unidos, ¿sí? Asumen, a ver si podemos ver la imagen, ya asume los diputados, y cuando asumen diputados y senadores, ya va a tener ahí vemos el poder legislativo, ya va a tener un quórum más importante. En este escenario va a ser distinto la estrategia, uno presume, que va a emplear para llevar a la práctica todas estas reformas. Dicho todo esto, vamos a un corte porque en el primer bloque vamos a estar con Julián Libonati, socio y director de la consultora 3.0, una de las más importantes, bueno, que no se ofendan otros, son todas importantes, pero es un referente en el país de qué es lo que está pasando con la opinión pública. Me adelanto a decirle, ¿ha crecido la imagen positiva de Javier Milei? Lo sabremos en instantes después del corte. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin, hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico.
Bueno, sí, está con nosotros Julián Libonati. Saben la información que tiene, pero como en términos de comunicación estamos en una sociedad sobrecomunicada y una mente sobresimplificada en la cual yo me incluyo, le pregunto a Julián, desde ya un placer, ¿mejoró la imagen del presidente Javier Milei? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, esa pregunta es una pregunta que se hace muchos de los partícipes del mundillo político, del mundillo periodístico. Después de las elecciones, ¿cuál fue el efecto? Y la verdad que sí, nosotros estamos notando o percibiendo, a partir de nuestros estudios, de que hubo un crecimiento sustantivo en el posicionamiento en la opinión pública del presidente Javier Milei. Específicamente te diría que hay un indicador clave, súper sustantivo en investigación de opinión pública, que es la evaluación de la gestión del gobierno nacional. Que este es un indicador que nosotros preguntamos todos los meses. Acá tenemos bien, evaluación de gestión del gobierno. Bien, muy buena, más buena, 48,8. Exactamente, hay un 48,8% de los argentinos, o podemos inferir que hay cerca de la mitad de los argentinos que tiene una mirada positiva hacia la gestión ¿Puedo interrumpirte del ahí? gobierno nacional. Si hacemos, pero rápido, sin que nos des números, datos exactos. Comparado a las últimas 3 presidencias, ¿sí? Vamos a poner Fernández, Mauricio Macri, también si querés Cristina Fernández. Después de 2 años de gestión, este número ¿es más favorable que los anteriores? En este momento, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri, en este momento de casi al segundo año del gobierno, tenía una imagen positiva de cerca de 45 puntos, o sea, entre 42 a 45 puntos. De hecho, nosotros lo miramos eso para poder calibrar este indicador previo a la elección, cuánto tenía Mauricio Macri. 42 a 45 puntos. El gobierno de Alberto Fernández era bastante más erosionado su posicionamiento, era cerca de 30 puntos de aprobación. Estos 48 puntos, vemos de nuevo la placa, entonces, casi dale, sí. 50% de aprobación de la gestión del gobierno nacional. Respecto de la medición anterior, respecto de un mes previo, como te decía, hay un crecimiento sustantivo. Cuando nosotros un mes antes, en octubre, preguntábamos qué opinión tiene sobre el gobierno nacional, teníamos que un 41% de los argentinos tienen una mirada positiva, más de un 50% una mirada negativa, y obviamente ese resabio de no saber bajó la mala y muy mala y subió la buena y muy buena. Bajó la mala muy mala y subió la buena y muy buena. Vos fijate el dato que te acabo de decir. Nosotros en octubre, previo a la elección, teníamos que un 41% de los argentinos tenían una mirada positiva de la gestión del gobierno nacional. ¿Cuál fue el resultado global a nivel nacional si uno tuviera que hacer el número a nivel nacional de la elección? ¿Cuánto sacó la Libertad Avanza? Cerca de 40 puntos. Por eso es tan importante observar este indicador, porque tiene una correlación muy alta con una eventual intención de voto. Vamos a la próxima imagen. Podemos inferir que esto, además de una mirada positiva hacia cómo está gestionando el gobierno nacional, eventualmente puede traducirse en un acompañamiento electoral. ¿Podemos ver la otra imagen? Bien, contanos un poco acá, expectativas económicas. Obviamente uno siempre la pregunta es, ¿qué va primero, la economía o la política? Esa es como el debate típico entre la ciencia política. Hay dos frases. Una de un presidente es la economía idiota. ¿Es de quién es Stupid? Sí. Y por otro lado, de una película Show Me the Money. Show Me the Money. Bueno, es un debate clásico, si viene primero la economía o viene primero la política. Yo como politólogo te tengo que decir que viene primero la economía. Como politólogo bien. Como politólogo te digo que viene primero la economía. Que cuando los bolsillos, o cuando la esperanza sobre los bolsillos están más animosos, eso se traduce en votos o eventualmente en acompañamiento de opinión. Ahora vamos pública. a quienes consideran que se empeoraron las expectativas respecto del futuro de la economía. Es un número alto, ¿no? Bueno, tenemos 4 de cada 10, cerca de 4 de cada 10 argentinos que perciben que en el último mes mejoraron sus expectativas respecto a la economía o al futuro de la economía. Hay un 40,6% que mantiene esa idea de que se empeoraron sus expectativas y un 21% y tenemos un anclaje del 21%. Como que diciendo... no cambió, que se mantienen estables, se mantuvo estable. Pero vos fijate la correlación o la asociación respecto del voto pasado. ¿Quiénes son aquellos que tienen una mirada más negativa? A ver, ¿quiénes son?
hacia la expectativa económica. Hay una acá lo tenés por a la votantes. derecha. Sí, por votantes. Por votantes. Hay una clara correlación en cuanto al voto pasado. Aquellos que votaron a Sergio Massa o están más asociados a un voto peronista, 73,6% de ese electorado. Lo vemos, o sea, 73,6 los que votaron a Massa. Pero veamos primero el violeta, que es el primer bastón que puede ver la gente, que dice 79,3 Javier Milei, ¿no? Eso significa que 8 de cada 10 votantes de Milei en 2023 perciben que mejoraron sus expectativas económicas. Bien. La amarilla es la de Patricia Bullrich. Sí. Hay un 51,7 de ese electorado que mejoraron sus expectativas económicas, pero hay un 31,9 que dice que no cambiaron. Pero fíjate el contraste que se da respecto del voto de Sergio Massa, que en ese electorado, en ese 36% del 2023, un 73,6 dice que empeoraron sus miradas económicas. O sea, te la pregunto. Dime cómo votaste y te diré cuáles son tus expectativas económicas. Ese es el resultado. Epa. Ahora, lo interesante... Me leíste el pensamiento, ¿eh? Yo te iba armando y vos ya cerrabas la frase. Lo interesante de esta diapositiva, o de por lo menos ese análisis que nosotros hacemos tipo película, que no solo vemos la foto, sino evaluamos cuál es la variación. Esto el mes pasado era otra escena. Era otro escenario. El mes pasado, previo a la elección, era cerca de más de la mitad de los argentinos tenían una expectativa económica negativa respecto al futuro. Bien. Había un claro síntoma de pesimismo. Bien. Eso es, después de la elección, después del estrés electoral que vivimos los argentinos, te diría que hay una parte de los argentinos que cambiaron el chip respecto a cómo se vive o cómo se orienta o cómo se vinculan con la economía. Sabemos que desde el punto de vista económico hay dos variables. El dato duro de la economía y el otro factor de la economía son las expectativas. Y ustedes que trabajan con las expectativas, obviamente es un indicador importante. Yo en la apertura del programa mencioné a Donald Trump. ¿Tienen algún tipo de medición? Porque obviamente, más allá del recital que pudo haber hecho Javier Milei, más allá de las características histriónicas que tiene, el apoyo de Donald Trump fue decisivo. Fue decisivo, ¿no? Directa o indirectamente. Directamente porque hubo un liderazgo extranjero que salió a apoyar a un de una potencia no menor. De una potencia no menor. Y después, indirectamente, había como cierta expectativa, cuando lo escuchamos cualitativamente, de que esto explota todo. Sí. De que el dólar se iba para arriba, que ese estrés electoral. Bueno, ese apoyo generó obviamente mayores habilidades en cuanto al manejo de la economía y resultó en que el electorado, bueno, esto más o menos funciona, o por lo menos no explotó, que era la expectativa previo a la elección. Bien, y como cierre, ¿qué me puedes decir de esta agenda? Viste que dije hace un ratito, bueno, al principio parecía que íbamos a hablar de Chiquitapia nada más, hasta que empezamos con la información. Tal vez en la apertura, en la editorial dije las fechas, pero cambia el orden, ¿no? Porque creo que tal vez primero va a dar a conocer el acuerdo con Estados Unidos y después va a dar a conocer oficialmente en los medios las características de la reforma laboral o modernización laboral, más las nuevas fuerzas. Dicho todo esto, por ejemplo, modernización laboral, los datos duros que indican en los últimos 12 años no creció el empleo. Algo hay que hacer. Por otro lado, si querés los datos duros, decimos, bueno, una CGT que se le planta en todo al gobierno. Otro dato duro a partir del resultado electoral, Javier Milei ganó las elecciones y ya tiene los números como para ya puede negociar de otra manera, llamémoslo así, con aquellos que están en el medio entre las dos posturas. ¿Cómo ves este tema de la agenda de Milei que ha marcado a partir de ahora? Bueno, de hecho nosotros lo medimos en una encuesta anterior, cuáles son los grados de acuerdo o rechazo hacia esa nueva agenda que va a abrir el gobierno nacional, y lo vemos también muy asociado, muy correlacionado con la aprobación de gestión nacional. Salvo una. Hay una bolilla. Me imagino, salud debe ser. Sí, salud, pero los jubilados. La bolilla jubilados es el tema que genera mayor fricción hacia el gobierno nacional y su relación con la opinión pública.
Cuando aparece el tema jubilados, los volúmenes de aprobación... Y desaprobación cambian. Claro, los de aprobación tienden a caer y los de rechazo tienden a subir. Entonces, de hecho, cuando medimos esa nueva agenda, te diría que los volúmenes de más rechazo está a un eventual cambio en reforma jubilatoria. Ellos lo plantean como más adelante. Bueno, justamente me parece que es un rasgo de inteligencia de Ahora, darse cuenta de que es un tema sensible para la opinión pública, pero para su electorado. Y te diría que temas vinculados a lo laboral está muy correlacionado con la gestión de gobierno nacional. Sí. La mitad lo aprueba, la mitad lo rechaza. Pero del sector empresario que se sientan acá en el programa, no importa, te digo más, off the record sé que algunos apoyan al gobierno peronista y te dicen sí, hay que reformar, hay que hacer una reforma laboral. ¿Está claro? Mirá, porque ahí eso le queda el deber para ustedes como encuestadoras. Yo te digo acá como empresarios que vienen al programa. Dicen, y sí, está claro. Para generar empleo necesito, y no importa la ideología. Estamos en un contexto de superpolarización. Sí. Más que polarización, estamos en un contexto de superpolarización. Sí. Y muchas de las decisiones, actitudes u opiniones se orientan en función de un chip previo, que es apruebo o rechazo al gobierno nacional. Esta nueva agenda de temas o reformas está muy en sintonía. Eso, salvo esta que te digo que es jubilación, que Bien. es un parteaguas o genera más fricciones en la opinión pública. Julián, muchísimas gracias. No, gracias, Gustavo. Como siempre, muy atento. Vamos a un corte. En instantes vamos a, como les dije antes, una Cristina Argeit, ¿sí? Una referente del sector empresario, del sector metalúrgico, de las pymes, que nos va a contar cómo viven los empresarios desde adentro el escenario económico. Bueno, lo dije, estamos con una referente del sector empresario PYME, la estamos viendo en pantalla, Cristina Argeit. Bueno, un placer que estés acá, ¿no? Un placer, Gustavo, nuevamente por estar con vos. Gracias por la invitación. A ver, le voy a contar a todos ustedes. Fuera del aire le preguntaba, estamos hablando del tema de Whirlpool, que despidió gente y demás, una empresa que tiene capitales transnacionales. Entonces, ustedes que están ahí detrás de pantalla, posiciónense en una pyme. Acá vemos a Cristina, tiene entre dos empresas 150 empleados. Un dato no menor para que uno tome conciencia del rol estratégico que tienen las pymes en la República Argentina, ¿no? Bueno, hecha esta presentación, 150 empleados. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás viendo el planteo? No sabemos cómo son las características de la modernización laboral y también la competitividad, por ejemplo, carga tributaria que tienen las empresas. ¿Cómo lo ven ustedes que están en el día a día luchando también con una apertura de importaciones? Mira, en este momento, sin duda, el problema principal que tenemos todos es la falta de ventas, la falta de mercado. ¿Sí? Es como que el resto pasó a un segundo plano porque hoy nuestra preocupación principal es la falta de consumo, ¿no? Bien. Ahora, vayamos un poco más salgamos de la coyuntura diaria, ¿no? Y vayamos a qué es lo que nos falta en competitividad y que necesitaríamos y qué es un poco la esperanza de todas estas reformas que vengan en los próximos meses, porque en esto también las pymes hoy están, o sea, el empresario pyme que llegó hasta acá y que está sobreviviendo está esperando a ver qué pasa los próximos meses para terminar de tomar decisiones si es que no las tomó ya de cerrar su producción, ¿no? Vamos de nuevo, ya utilizaste Entonces, una frase bastante contundente. Está esperando las señales
Sí. Y en función de las señales van a ser la toma de decisiones para el 2026. Tal cual. O sea, el empresario todo el tiempo está viendo cuáles son las señales para tomar decisiones. Esperamos las elecciones, bueno, tuvimos ahí un sub y baja de emociones entre septiembre y octubre. Parecería que el panorama está un poco más claro, que los cambios políticos radicales no van a suceder, con lo cual de acá a los próximos... Esta es la fábrica, wow. Sí, esta es nuestra fábrica. Se supone que vamos a tener por lo menos estabilidad política los próximos 2 años y que va a llegar a un final de ciclo este gobierno que está hoy. Con esa perspectiva adelante, el empresario... Te tengo que interrumpir, discúlpame. Sí. Uno en el ámbito académico habla de los radares, habla del radar empresarial, ¿no? El político y el económico. Ya tocaste el político. Yo quiero saber si hay continuidad en el gobierno para tomar decisiones. Me parece importante. Sigamos. Es que sí, porque lamentablemente en nuestro país la política incide sobre la economía todo el tiempo. Bien. Y en el día a día. Esta ¿no? es la fábrica. Esta es una vista aérea así de la planta, de una de los galpones. Y bien, entonces, el que sobrevivió hasta acá produciendo, ¿sí? Porque acá nosotros lo que estamos viendo hoy en el mercado hay mucha disparidad. Hay empresarios que están invirtiendo porque ven posibilidades de negocio, hay rubros que están con mucha perspectiva positiva, energía y minería, ¿no? Con mucha energía, por ejemplo, y otros rubros que estamos más complicados, en particular los que somos industrias manufactureras, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenés la problemática de tomar la decisión, bueno, ¿qué hago? ¿Cierro la producción y traigo importado o sigo produciendo? Bien. Esa es hoy la principal decisión que un empresario industrial está teniendo que tomar en nuestro país. Entonces, estamos claros que lo importado siempre va a ser más barato, en particular si viene de China. Sí, te iba a decir China. Entonces, el empresario que viene aguantando dice, bueno, a ver, ponele que, como es un poco nuestro caso, nosotros hicimos todas nuestras tareas, ¿sí? ¿Qué productos ustedes hacemos comercializan? Eficiencia. Son herramientas de corte y mecanizado, el producto por ahí más comercial que el público en general puede conocer, es la hojita de sierra manual, es la que compras en la ferretería. Sí, eso me lo habías comentado. Pero bueno, después tenemos un montón de otras herramientas que se utilizan en otras industrias para mecanizado, en máquinas para cortar, perforar, roscar, etcétera, tornear, fresar. Bien. Entonces, toda esa parte de productos que van a la industria dependemos de que haya líneas de producción. Claro. ¿Sí? De que haya manufactura. Sí. Eso hoy está en problemas. O sea, hay cada vez más empresas, pymes en particular, aunque también vemos casos grandes, Caso Whirlpool, un montón multinacionales, que deciden cerrar su fábrica en Argentina y empezar a traer el producto de otras plantas en el mundo, ¿no? Cosa que para una multinacional es más fácil tomar esa decisión. Para una pyme que tenemos todo acá anclado a la tierra nacional, vida y obra acá. No es que puedo cerrar y mudarme a otro lado. O sea, para una pyme esa decisión es mucho más compleja. La cercanía con la gente también es otra. Y la responsabilidad por lo general que el empresario pyme tiene hacia sus colaboradores es más cercana, más familiar. Con lo cual esas decisiones son bastante más complejas. Entonces, hoy lo que estamos viendo es, bueno, el que viene aguantando de tomar la decisión de cierro la línea de producción. Algunos directamente cierran la empresa, pero el que dice, bueno, mantengo la empresa, pero cierro líneas de producción y empiezo a traer el producto importado, está todavía esperando un poco si hay señales de cambio. Si vos hiciste todo bien, trabajás en productividad, eficiencia, normas internacionales, etcétera, etcétera, dejando la mochila del costo argentino del ano, seríamos competitivos, ¿sí? Entonces, lo que a mí me falta ahora son las señales, más allá del mercado, son las señales los próximos meses que viene con las reformas. A ver, vamos, ¿qué señales son las que a ustedes en tu empresa en particular le interesa? Hoy a la pyme lo que más daña es la industria del juicio. Bien. Entonces, esto de alguna manera, si bien es más, por ahí no es tanto reforma o modernización laboral, es más bien una parte de reforma o modernización del sistema judicial. Sí, la judicialización, ¿no? del trabajo. El miedo que tiene el empresario pyme, y estamos hablando no solo de industria, estamos hablando hasta del dueño de un restaurante, de tomar gente, ¿no? Obvio. Tenemos ahí un caso también resonante en los medios hoy en día. Pero de cualquier emprendedor, de crecer tomando un empleado, el miedo principal hoy es la judicialización.
Bien. que no tenés previsibilidad de qué te va a costar si esa relación laboral no funciona bien, Bien. ¿sí? Que puede pasar en cualquier momento. Bien, ese es el primer gran factor de miedo para saber si vamos a generar puestos de trabajo o no. El próximo, obviamente, es la parte impositiva. Ahí uno entiende, bueno, el Estado necesita dinero, bajar impuestos no es tan fácil, pero ahí lo que uno dice es, bueno, pero por lo menos nivelame la cancha entonces con lo importado. Bien. O sea, para que te des una idea, los productos que vendemos nosotros, más o menos un 50% del precio de venta al público es impuestos. Lo importado no tiene toda esa carga impositiva. Lo importado solamente paga unos impuestos aduaneros y poquito más, ¿sí? Y depende Y en cuántos... el país de origen la carga impositiva es menor. Es mucho menor. Y es más, muchos países subsidian la exportación, es más, ni Sí, siquiera sí, sin pagan carga impuestos, tributaria, sí. no tienen esa carga tributaria que no tenemos nosotros. Entonces, ya el tema impositivo, decimos, bueno, si no podés bajarme impuestos, bueno, subí el impuesto al importado. Claro, equilibrarme la cancha. Equilíbrame la cancha, ¿no? Que lo hace Donald Trump. A ver, vamos. Por supuesto. Que lo hace Donald Trump. Donald Trump hoy Que lo se mencioné en la convirtió apertura, como lo mencioné. en proteccionista. Sí, o sea, sí, hoy Donald como Trump lo está No, empezó a implementando... aflojar, La aflojó a Brasil, independientemente que sea Él lo Lula. usa mucho para la negociación, ¿no? Sí, Él sí. también es un hábil negociador y primero te sube los aranceles para después ver qué te puede Sí, negociar, ¿no? O sea, hay mucho que lo hace por negociación, pero también genera expectativas en sus propias industrias, en sus propios empresarios, para que vuelvan a llevar producciones a Estados Unidos, ¿no? De hecho, en Europa está pasando mucho que se están cerrando líneas de producción en Europa para migrar a Estados Unidos. Alemania es un país que está con muchos problemas de ese tipo. Porque son señales, ¿no? Son señales políticos que influyen en las decisiones de un empresario. Bueno, y como cierre, ¿cómo dirías? Que ves cierre el 2025, apertura el 2026. 2025 para nuestro rubro en particular, el industrial metalúrgico, fue muy difícil. Un poquito, vamos a decir, un poquito menos peor que el año pasado. Ah, sí, sí, sí. Pero fue un año igualmente muy, muy duro y la expectativa para el 26 no son buenas hasta acá. Va a depender mucho de lo que pase en los próximos meses con estas modernizaciones, estas señales, pero el mercado no hay perspectiva hasta acá que repunte, y en particular también si seguramente estas reformas o modernizaciones, lo más probable es que también estén atados al levantamiento de los últimos cepos que quedan. Sí. Y eso va a facilitar más todavía la importación. Así que va a ser crítico el timing entre terminar de levantar los últimos cepos a la importación y las reformas. Y ahí hay que tener cuidado de que no alcanza solamente con las leyes, sino que una vez que están las leyes, la implementación de esas leyes. Sí, sí, el tiempo que lleva. Bien. Y que no se judicialicen tampoco. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, realmente siempre con esa claridad conceptual que debe ser la misma que trasladás en la gestión de tu empresa. Muchísimas Un placer, gracias. Gustavo. Señores, el agradecimiento a todos ustedes, a Producción Cero y a Sastrería Windsor. No me voy a parar porque estoy acá, pero fíjense lo que es este saco, este pañuelo, esta camisa. ¿Dónde la podés encontrar? En la calle Maipú 843. 30 años de trayectoria sartorial. Pasión por la confección.